Hola, mi nombre es Luis Agustín Lara Gutiérrez. Voy a compartir con ustedes el Evangelio del primer domingo de Cuaresma y una breve reflexión. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandarás a sus ángeles que te cuiden y ellos tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Bien, hacemos una breve reflexión ahora. El núcleo de toda tentación es dejar al margen a Dios de todos nuestros planes, proyectos y tantas cosas, tal cual lo estamos viviendo hoy en día. Se ha dejado a Dios fuera de la educación, se ha dejado a Dios fuera de la economía, se ha dejado a Dios fuera de la política. Y tenemos la grandísima tentación de creer solo en lo palpable, solo en lo que se puede comprobar, e ir dejando a Dios como si fuera una ilusión. Sigue siendo acaso esa tentación. Y para esto voy a hacer eco unas palabras que me impactaron tanto del Papa Francisco cuando allá en Ecatepec, en la misa de Ecatepec, hago eco, decía: con el diablo y con las tentaciones no se dialoga con Dios. Y en todo caso, el único que tenía la fuerza para dialogar con el diablo y con las tentaciones sería Jesús. Pero vamos a ver en el desarrollo de esta reflexión que más bien Jesús habla con la palabra de Dios. En fin, entremos en materia. Para entender esta primera tentación, tendríamos que ver los grandes acontecimientos de la presencia del pan con respecto a Jesús o en la vida de Jesús. Nos remontamos a la multiplicación de los panes. Jesús va a establecer el orden adecuado. Ante el hambre y la necesidad de la gente, no olvidando que ya habían escuchado la predicación de Jesús, ya habían visto sus milagros, le dice a sus discípulos: ahora es el momento de darles de comer. Ya ha quedado en orden que primero el pan de Dios, de su palabra, de sus milagros, sigue el pan material. Y también nos conectamos con el acontecimiento de la última cena. Jesús mismo se convierte en pan, alimento, no solo para sus discípulos, sino para toda la humanidad y todo el que crea en él. Jesús como verdadero alimento. Hagan esto en memoria mía. Solo así entendemos entonces la respuesta de Jesús al diablo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, porque el diablo lo que quería era desordenar, poner en desorden la presencia de Dios
aún en la vida de Jesús. Jesús ha dejado claro cuál es el orden. Primero Dios como palabra y después el pan material. En la segunda tentación es aún más desconcertante. El demonio cita de memoria el Salmo 91:11, ¿sí? Es decir, el diablo se presenta en la ciudad santa, en el templo, cita las escrituras puntualmente sin equivocación alguna. Es decir, hasta dónde llega, ¿verdad? Para tentar a Jesús. Sin embargo, en este punto en cuestión aparece la respuesta de Jesús, que a su vez está tomado del Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios, recordando el día de la rebelión de Masá en el desierto, cuando el pueblo de Israel sintió sed, sintió que moría de sed. Fue una rebelión contra Moisés, que a su vez es una rebelión contra Dios. Y lo que nos dice el Éxodo: ¿acaso está Dios entre nosotros? Es decir, poniendo a prueba al mismísimo Yahvé como si fuera un objeto que es probado. Terrible. Es claro que Cristo no se arroja del alero del templo, para nada, ya lo escuchamos. No ha saltado al vacío. De este modo se manifiesta a la luz del Salmo 91 en toda su integridad, donde aquel salmo está dedicado a la protección de Yahvé, al creyente que se acerca a él y ora en el templo. Con esto Jesús va a dejar en claro también cuál es el proyecto global de Dios, y no sacado de contexto o parcializado como había pretendido hacer el diablo con esta interpretación. En fin, pasamos entonces ahora a la última tentación. El diablo lleva al Señor a una visión, a una alta montaña, y hace deslumbrar para él el brillo de un reino terrenal. Para entender este pasaje aludimos a dos pasajes bíblicos en el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús resucita, reúne a los suyos en el monte y efectivamente les dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Es decir, solo el que tiene todo este poder tiene el poder real salvador. Solo Jesús puede salvar. Nos estamos refiriendo entonces a Jesús como Redentor, Mesías, Rey, Salvador. Jesús tiene este poder, en tanto ha resucitado. Entonces este nos conecta a otro momento en la vida de Jesús, el Gólgota. Definitivamente, si hay resurrección, es porque Jesús ha sido crucificado en medio del escarnio para salvación de todos nosotros. Entonces el monte donde lo llevó el diablo está conectado con otro monte, que es el Gólgota. Por eso Jesús no deja, no se encandila por aquella cosa que el diablo le estaba proponiendo, ¿verdad? Un reino humano, lo sabemos, es un reino humano. Y quien afirma que puede construir un mundo paradisiaco, consciente en el engaño de Satanás, y pone el mundo en sus manos. Solo se debe adorar a Dios. Y así Jesús lo establece. Bueno, al final de estas tres tentaciones, que como decíamos al inicio, siguen siendo tentaciones actuales para creyentes y no creyentes, como lo estamos viviendo, un mundo cada día mucho más ateo que antes, vale la pena hacernos las siguientes preguntas. ¿Dios es tu verdadero pan, en el sentido como lo hemos reflexionado en la primera tentación? ¿O te alimentas de relaciones destructivas, del consumismo, de miedos, preocupaciones, tristeza? Todo eso va a generar un vacío más grande si no encontramos a Jesús como nuestro pan verdadero en la Eucaristía, en la palabra, en la vida misma, en la oración. Segunda pregunta:
¿Estás al servicio de Dios o quieres a un Dios que esté a tu servicio? ¿Quieres un Dios a modo, un Dios a tu medida, un Dios a la medida de tus comodidades, con esta tendencia light o líquida que ahora tiene esta sociedad en la que estamos viviendo? Y por último, ¿estás consciente de que solo Cristo puede salvarte? De pasar a ser un pecador redimido por la gracia del Señor. ¿O estás confiando en los poderes del reinado de esta tierra? Una política sin Dios, una economía sin Dios, una educación sin Dios, que te prometen arreglar todos los males de este mundo, pero en realidad lo empeoran. Muchas gracias. Nos veremos hasta un próximo video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.